Buenas tardes, buenas noches, ya casi. Es un placer darles la bienvenida a este conversatorio titulado Arquitectura y Diseño en tiempos de cambio, competencias esenciales del siglo XXI. Vivimos en una era de transformaciones constantes, los avances tecnológicos, las demandas en sostenibilidad, los cambios sociales y culturales e incluso las nuevas formas de habitar el mundo. Nos invitan a repensar la manera en que diseñamos y construimos nuestro entorno. Hoy más que nunca, los arquitectos y diseñadores no solo debemos crear espacios y objetos funcionales y estéticos, sino también anticiparnos a las necesidades de las personas, responder a los retos ambientales y colaborar con otras disciplinas para dar soluciones que impacten positivamente en la sociedad. Para conversar sobre estas competencias esenciales del presente y del futuro, contamos con invitados de gran trayectoria, quienes compartirán su visión, sus experiencias y sus reflexiones sobre cómo afrontar estos desafíos desde la arquitectura y el diseño. Mi papel hoy será acompañarles como moderador, guiando la conversación y resaltando las ideas clave que seguramente nos dejarán mucho para pensar y aplicar en nuestro quehacer profesional. Los invito entonces a abrir este diálogo con la convicción de que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad para transformar la manera en que diseñamos el mundo que queremos habitar. Sandra, Patricia, Felipe, Ramón Emilio, bienvenidos. Gracias. Yo voy a lanzar un aplauso, por favor. Yo tengo unas preguntas para ir calentando, ya tú sabes, pero yo creo que vosotros tenéis discurso para rato, pero pues digo, hay que empezar con algo. Bien, entonces, yo hablé ahorita de la adaptación al cambio, ¿sí? Que eso a veces estresa, pues no todo el mundo lo toma de una manera, ya no digo positiva, sino enérgica, ¿no? De algún modo eso siempre nos provoca un zarandeo, ¿no? En un mundo donde la tecnología, la sostenibilidad y las dinámicas sociales evolucionan rápidamente, ¿cuáles consideráis que son las competencias más urgentes que deben desarrollar los arquitectos y diseñadores hoy? Señoras, ustedes primero, las que quieran, es un conversatorio, entonces... ¿Quién empieza? Digo señoras, pero puede empezar quien... Yo. Empiezo. Yo pienso que en este siglo XXI... ¿Aló? Sí. Sí. Ya. Yo pienso que en este siglo XXI, con tantos cambios y tantas evoluciones, tenemos que estar nosotros, los que estamos encargados y dedicados a todo lo que tiene que ver con arquitectura, acabados de construcción, diseño interior, etcétera. Tenemos que pensar muy en serio en temas importantes como diseñar productos que sean de bajo costo ambiental, de que sean de bajo costo también económico, ya para poder entrar y vivir en este cambio que estamos manejando y que nos estamos enfrentando en este momento. O sea, yo pienso que es muy importante y hay muchos retos y yo pienso que todos ellos los estamos manejando y estamos nosotros mismos teniendo unos cambios hacia este futuro que se nos enfrenta en este momento y que es muy importante nosotros ser quienes damos la bienvenida al cambio para que todos ustedes realmente reciban y puedan disfrutar de todas estas cosas de avanzada, como tenemos
inteligencia artificial, o tenemos toda esta cantidad de herramientas nuevas para poder hacer también que las presentaciones sean mejores, la gente las entienda más y podamos llegar y ser más asequibles para todo el público. Sí, yo también creo que gracias a las herramientas que tenemos hoy en día y a la globalización, es importante no perder la raíz y la identidad, tanto en el diseño como en la arquitectura. Especialmente hoy en día, donde estamos sumergidos en un mundo digital, yo creo que es muy importante como creadores creativos poder poner de frente esa identidad y lo que hace algo especial y que lo aterriza a un sitio, a unas personas a quienes los usan. Porque no sé si se han dado cuenta, cuando uno mira la arquitectura y el diseño de siglos pasados, esa identidad fue muy bien marcada y era una representación física de una cultura y de la persona que lo utilizaba. Era un reflejo de sus valores, de sus principios y de quiénes ellos eran. Hoy en día, la arquitectura y el diseño se han globalizado de tal forma de que toda arquitectura moderna es igual, no importa en qué parte del mundo esté ubicada. Desde que nos fuimos desde el diseño a mano al diseño digital en la computadora, todo se volvió muy lineal, porque la computadora era la imitación de la computadora. Era todo lineal. Y con la industrialización y la introducción de materiales nuevos, fue cambiando y evolucionando esa paleta de materiales que podíamos utilizar para desarrollar un proyecto. Sin embargo, ha sucedido algo muy curioso, y es que toda arquitectura y toda propuesta de interiorismo moderna hoy en día actual se siente global y no se siente aterrizada. Entonces, ¿cómo nosotros como protectores e impulsadores del diseño y de la creatividad podemos lograr una sinergia utilizando las herramientas que tenemos hoy en día, pero enfocándonos y poniéndole un gran peso a que esa creatividad vuelva como a tener esa profundidad que antes tenía? Y yo diría que no solamente pensar global, que es lo que está sucediendo, ¿no? Sino que no nos olvidemos de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Nosotros tenemos una cantidad de recursos, de materiales, esa cultura de nosotros, que de alguna manera siempre estamos de espaldas a nuestro país, a nuestra región. Y eso es algo que nosotros como diseñadores tenemos esa responsabilidad, número uno. Número dos, también el tema de la inteligencia artificial, por lo menos en mi caso, a mí eso por mi generación, que no soy tan tecnológica, aunque en algunas cosas sí, pero me ocupa muchísimo ese juego con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ustedes, no sé, que aquí hay como una vibración en el teléfono, no sé. A ver, ahora mejor, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, los SketchUp. ¿Cuántos? Eso es lo que estoy tratando. Ahí. ¿Cuántos son buenísimos en SketchUp, por ejemplo? Sin embargo, a la hora de llevar ese mueble a la medida exacta para llevarlo, muchos ni siquiera saben lo que es 1 milímetro, 1 centímetro, un pie, una pulgada. Entonces hay muy buenos en diseño, pero a la hora de aterrizarlos con las medidas, pues hay ciertos handicaps o vacíos que sí debemos de tomar en cuenta. Entonces es como un híbrido, ¿no? Entre lo que viene con la inteligencia artificial y lo que venimos trayendo la generación que, bueno, tú no, Ramón, yo que tú eres joven, pero de donde Patricia para acá, ¿verdad? Tenemos una serie de conocimientos que para los que vienen subiendo, pues, o sea, aliméntense de nosotros en ese sentido. Yo creo que realmente el diseño y la arquitectura cambiaron notablemente después del COVID. Hay que ver cómo es la historia y de verdad lo que sucedió a partir de ese momento. Y ahí cogió conciencia nuestra clientela, la humanidad, de realmente cuál era el impacto que había causado para crear un movimiento diferente, donde fuera el humanismo, la tecnología y la sostenibilidad. Esas tres cosas súper importantes hoy día. Las personas se dieron cuenta de esa parte sensible, humana, que necesita haber en un espacio.
Es decir, estudiar los espacios y poderlos sentir, poder respirar, ser ecológico, tener contacto con la naturaleza, tener contacto con nuestra alma, es importante hoy en día. Y creo que estamos evolucionando un poquito quizá a lo simple, a la mezcla, así como hubo un momento en que todo tenía una misma tendencia. Hoy reconocemos el valor de muchísimas cosas que tienen su historia propia y que tenemos que utilizarlas, que son parte de lo que es un diseño en cualquier aspecto. Entonces creo que hay una sensibilidad que hoy en día es una característica que tenemos nosotros la responsabilidad de plasmar en todo lo que toquemos. Mira, es muy curioso oír dos puntos y saber qué pasó después del COVID y también la idea de la inteligencia artificial y cómo realmente si quizá en el 2019-2020 le preguntaban a un diseñador ¿cómo tú te imaginas el futuro? Muchas personas pensaban que íbamos a ir a un mundo estéril donde estábamos pensando siempre en superficies limpias, en Minimalismo. en algo de sanidad como blanco y un poquito menos, más fácil de limpiar, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que el interiorismo y la arquitectura se han movido en la dirección opuesta, se fue a lo ornamental y se fue a lo que realmente nos hace humanos, que yo creo que viene, ya no es tanto la tendencia, sino como esa apreciación a esa historia y a eso que nos hace diferente. Y eso es lo que nos va a dar nosotros como diseñadores la mano arriba de que la inteligencia artificial nunca va a poder competir con ese nivel de historia y con ese nivel de lo que nos hace humanos. Y la calidad humana. O sea, esa calidad que decía Patricia, o sea, en el COVID, cuando nos tuvimos que quedar en nuestras casas, ¿de qué nos dimos cuenta? ¿Qué necesitábamos? ¿Qué nos hacía felices? Si necesitábamos ese contacto con el exterior de repente, esa luz natural que falta nos hizo. Señores, yo me supe subir en el techo de mi casa porque necesitaba ver el sol. O sea, porque lo dábamos todo por hecho, pero cuando lo confiscaron, se acabó lo que era en la realidad, en aquel momento, ¿no? Hay algo que nunca va a poder reemplazarnos, que es el contacto directo con el cliente. Es tú identificar aquella parte de qué quiere y cómo lo plasman. Entonces hay una realidad que tiene que vibrar, que no lo puede reemplazar nadie que no sea humano, igual que nosotros. Y la Entonces, supervisión. ¿No te imaginas la supervisión? No. De que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo la inteligencia artificial puede identificar ciertos gustos, ciertas cosas de identidad de la persona con la cual tú vas a trabajar? Eso no puede ser. Es decir, aún nosotros somos necesarios. Sí, señor. Totalmente. Y eso, Mira, habéis dicho cosas bien importantes, ¿no? Identidad, el ADN, esa sensibilidad. Curiosamente, todas las charlas que se están dando en este evento, ninguno nos hablamos con ninguno. Y mira, parece que todos nos coordinamos para hablar de la misma cosa. Yo tengo otra pregunta que creo que está relacionada con eso y tiene que ver con la humanización del espacio. Entonces, en tiempos de tanta virtualidad, ¿cómo aseguramos que los espacios y objetos diseñados siguen generando experiencias humanas, inclusivas y significativas, ¿no? Por todo eso de que en una era tan digitalizada y tantas herramientas, que es así como yo las veo, y creo que compartís esa idea, no es que nos van a resolver la vida, sino que son herramientas como lo son las redes sociales y otras cosas. ¿Cómo aseguramos que esos espacios van a tener esas experiencias humanas que son muy, muy singulares, muy individuales, ¿no? Porque cada cliente, como dicen por ahí, no es un tópico, es un mundo. Cada miembro de la familia de un mismo proyecto te pide cosas distintas. ¿Cómo aseguramos eso? bueno, yo pienso, igual que hemos estado hablando, que con el tema de la pandemia nos enfrentamos a vivir realmente algo más auténtico, algo más cierto. El estar tan individualizados, el estar tan encerrados, nos hizo ver que teníamos que tener espacios más humanos,
más confortables y nuestros hogares se volvieron más, o sea, más eso, más hogar, menos vitrina, menos bonito, menos de mostrar y más de poder vivirlo, ya disfrutarlo y de poder realmente vivirlo. O sea, que yo creo que hubo una época que se llamó pandemia, que nos hizo cambiar realmente la mentalidad. Ahora, con las demás cosas, la inteligencia artificial y las demás herramientas nos ayudan a poder presentar mejor los proyectos para que la gente los pueda ver, visualizarlos de una manera más clara. O sea que yo creo que estamos en este momento más globalizados, más cercanos, ¿sí? Y la gente ha perdido el temor de utilizar los servicios de nosotros que trabajamos en este medio. ¿Por qué? Porque la misma globalización ha hecho que todo el mundo tenga acceso a todo. Y entonces la gente ya habla sin temor, habla con tranquilidad y cada uno quiere tener en su hogar, en su casa, algo que quiere realmente vivir. Antes había un poco de temor, yo creo que ese temor ya no existe. Yo creo que una de las cosas que nos van a dejar tener simpatía con los demás y los espacios es el uso de las cosas artesanales, el uso de las cosas nuestras. Es decir, la mano de obra en este país ha evolucionado muchísimo. Tenemos muchísimas condiciones para utilizar muchísimos elementos en terminaciones, mobiliario y todo. Entonces yo creo que la forma que hemos ido integrando, dándole valor a lo nuestro, ha sido muy importante. Y eso a su vez crea un espacio cálido, un espacio auténtico, un espacio con sello nuestro. Es decir, que eso es una de las cosas que yo considero que hoy en día hemos empezado a valorar, porque antes todo era importado. Ya hoy en día sabemos y reconocemos que no, que tenemos capacidad para muchísimas cosas que aquí se pueden conseguir y que el punto es hasta dónde nuestra creatividad nos permite alcanzar esas cosas e integrarlas. Realmente, en Arquimilio nosotros creemos que los espacios tienen que ser un reflejo mucho más del cliente que de nosotros mismos. Y una de las estrategias que nosotros hacemos para poder lograr humanizar ese espacio y que sea un reflejo de quien los utilizan es, y lo cojo un poco de un dicho muy famoso como en la moda, que antes de salir de su casa uno se tiene que ver en el reflejo y quitarse un elemento. Entonces, cuando yo estoy haciendo una propuesta para un proyecto, para una familia, para un espacio, para un uso, yo siempre dejo algo sin diseñar, una decisión sin tomar, algo que todavía falte por completar, porque eso me permite un punto de partida donde yo puedo de repente subir el volumen, bajar el volumen, agregar una función en un espacio que previamente no estaba previsto. Por ejemplo, ya después del ritual de una persona que va a mudarse en un espacio nuevo, tiene una idea de cómo va a utilizar el espacio, pero solamente después de vivirlo, el que realmente sabe, es que me despierto en la mañana y me enamoro de los pajaritos cantando debajo de esta ventana que lo oigo porque tengo un parque cerca, o me gusta beber en la mañana, el café de la mañana bajo esta luz del sol. Entonces, uno le crea un rinconcito para ese ritual que se crea solamente a través del tiempo vivido. Entonces, si uno toma todas las decisiones en el aire, en el papel, que lo aguanta todo, uno no se deja esa flexibilidad de poder humanizarlo un poquito más o que el espacio sea un reflejo de cómo las personas empiezan a querer utilizar el espacio, no como ellos pensaban que lo iban a utilizar. Para nosotros, una de las claves fundamentales ha sido involucrar al cliente desde un principio. Muchas veces ellos vienen con una idea y vienen con un sueño. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo me doy cuenta, o sea, como la persona viene vestida y lo que pide. Y no siempre la cosa va en común. Muchas veces las personas se quieren llevar de la tendencia y eso no necesariamente es lo que va con la personalidad de ese sistema familiar. Yo, bueno, me he formado en muchísimas cosas, entre ellas en constelaciones sistémicas familiares, pedagogía sistémica. Y eso me ha ayudado que cuando de repente en una conversación una mamá me dice, no, que mi hijo le va fatal en matemática.
Entonces yo voy como leyendo el sistema completo familiar. Entonces involucrar desde un inicio a ese sistema, y hay veces que ni siquiera visualizan cómo van los espacios, y eso tiene que ver, a veces yo he sabido en un proyecto dibujarle todos los muebles con tape para que ellos caminen el espacio, porque hay veces que ellos entienden que pasa mucho con los promotores, señores. O sea, compran un apartamento, no creo que cabe un sofá detrás y uno de dos. No, pero mira, esta sale grandísima. Ah, sí, pero no te cabe. Mira, aquí lo que te cabe es un sofá de 3 o un modular. O no. No, eso no puede ser. Hay que ir y demostrarlo, ven, camínalo. Y ahí ya tú sabes, el pleito, se ponen bravísimos, pero porque confían en ese vendedor y en ese promotor. Que para mí es una falta de respeto porque están amueblando con otra escala. O sea, no amueblan con la misma escala que diseño. Entonces, como ese involucrar desde la primera etapa te ayuda como diseñador a que ellos vayan también fluyendo con su diseño. Y no ese efecto sorpresa que yo les quise dar, no se lo dije, es un tema técnico que surgió ahorita. O sea, no, porque empiezan las devoluciones de los muebles, este color no me gusta, y porque cogimos esto. Entonces empiezan como una serie de conversaciones. Entonces siempre es bueno, por lo menos en el caso de nosotros, me ocupo de trabajar por lo menos para 7, 14 años para que el cliente no me llame. O sea, porque entré como en ese switch del momento que te encontrabas. Porque sabemos que como humanos, cada 7 años evolucionamos, cambiaba el pelo, las uñas, la piel. Entonces, asimismo, ese espacio debe ser un reflejo de ese sistema familiar. Por lo menos yo lo veo de esa forma. Yo me identifico mucho contigo porque los clientes tienden a preguntar desde un principio el proyecto total. Y en mi caso, no es así. Siempre hay un espacio que por alguna razón es el último en yo realmente diseñar y decidir. ¿Por qué? Porque también los proyectos cogen tiempo. A veces en un proyecto, si tú tienes 2 años, 3 años en el mismo proyecto y hay una evolución de gusto, de colores, de situaciones dentro del hogar que ameritan un enfoque diferente, un sentimiento diferente. Entonces, por alguna razón, Dios siempre me guarda una cajita de sorpresa que yo no sé hasta el final y que resulta siempre ser mágica y perfecta. Muy bien, ahorita que hablabais de ese encierro obligado que tuvimos todos, a mí, bueno, yo creo que a todos nos hizo plantearnos muchas cosas, pero sobre todo esas prioridades, ¿no? que de pronto uno hacía en sus propuestas de diseño de una manera sistemática o como lo había hecho siempre, o bueno, en fin, porque había funcionado. ¿Sentís que cambiasteis a la hora de afrontar esos procesos creativos después de ese momento? ¿Sentís que vuestra lista de deseos se cambió de jerarquía y ahora le atendéis primero a eso, ¿no? A unas necesidades, a unas sensibilidades o algo que antes era como más sistemático? ¿O no necesariamente pasó eso? Bueno, mira, en mi caso particular, ¿sí? Yo creo que antes de la pandemia, igual después de la pandemia, para mí ha sido muy importante, primero, visitar el proyecto, conocer qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Y hacer varias visitas y varias reuniones con los propietarios para poder empezar a conocer exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que uno realmente debe sugerirles o ayudarles. Es muy importante. Yo digo que nosotros igual somos un poco psicólogos, porque tenemos que manejar, ¿sí?, muchas cosas. De raro no hay nada que nos encontramos, ¿sí?, aunque la persona tiene un objeto que ya sabemos de entrada que no va a funcionar, pero de alguna manera vamos manejando el proyecto, vamos haciendo que el cliente lo visualice cada vez más
y el mismo cliente se va dando cuenta de que ese elemento no está apto para tenerlo en el ambiente nuevo. O sea, yo creo que finalmente somos unos psicólogos, ¿sí? Para poder hacer que el cliente realmente se abra. Porque si el cliente no se abre, ¿sí? No podemos llegar a lo que realmente la persona necesita, o sea, lo que realmente la persona quiere. Y lo más importante es eso, que la gente quede perfectamente satisfecha. Muy bien. Más allá de lo estético y funcional, ¿qué papel, o si se ha tocado asumir ese rol, debemos tener frente a retos, por ejemplo, ambientales y sociales actuales? ¿Sentís que está alineado con nuestro desarrollo profesional o no necesariamente, o depende del perfil del proyecto? Yo creo que aparte de proteger la estética y lo visual, nosotros, especialmente hoy en día, después de la pandemia, proteger la salud mental de las personas que van a habitar un espacio. En el sentido de que uno realmente, muchas veces uno lo toma como por hecho, uno no se da cuenta, pero la arquitectura y la belleza que nos rodea realmente influye mucho en nuestros sentimientos, cómo pensamos, cómo actuamos, el tipo de conversación que tenemos. Y yo creo que es muy importante como creadores, como creativos, poder siempre tener en mente ese efecto que va a tener ese espacio en la persona que lo van a habitar. Entonces, eso de la psicología es la realidad. O sea, se aplica tanto en cómo manejamos la relación con el cliente y cómo desarrollamos la creatividad, pero a la misma vez tiene mucho que ver con cómo las líneas que trazamos, los colores y las combinaciones de los elementos que incorporamos en un espacio hacen sentir al otro. Muchas veces para las personas que no tienen el abecedario del creativo o ese lenguaje con palabras técnicas que conocen, no saben quizá describir cuándo se siente en un espacio acogedor o bonito, el por qué, pero es automático, las emociones sí lo llevan y sí es universal. Todos sentimos universalmente algo. Entonces muchas veces personas que quizá no tienen esa herramienta no saben cómo describir el por qué un espacio se lo encuentran bonito, por qué se lo encuentran adecuado, por qué se sienten a gusto, por qué se sienten que es su hogar. Sin embargo, lo sienten. Entonces nosotros tenemos que tener Una desconexión. tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha desconexión. Últimamente te das cuenta, la gente no lee, la gente no ve señalíticas, o sea, la gente anda como distraída, la gente anda en su mundo y dice, pero Dios mío, si se lo dije. O sea, y yo soy una que en mi celular, señores, yo no borro ninguna conversación. O sea, yo en eso caigo bastante pesada, porque yo digo, tú me lo dijiste, míralo ahí. O sea, no, que sí, okay, míralo ahí. Y cuando lo ven, se quedan así, se ponen hasta bravos. Pero es la realidad, la gente anda muy desconectada y muy distraída. El Instagram, las redes, o sea, tiene a todo el mundo como fuera de sí. Entonces yo vivo recomendando, a mí me fascina el senderismo, me encanta el contacto con la naturaleza, y los días que yo misma estoy dispersa, o me hago mi yoga en mi casa, o yo me voy a cualquier parque, no se sorprenden un día encontrarme ahí descalza, caminando arriba de la grama, o de repente abrazada de un árbol, no que me volví loca, que me estoy aterrizando automáticamente, o sea, porque hay que tener sus propias herramientas, ¿no? Pero sí, nos está costando, o sea, sostener, porque al final nosotros somos como los muros de contención de ese sistema familiar, porque así como nosotros estamos moviendo todo ese tema fuera, en ese plano, en esa obra, en ese proyecto, de esa misma manera le estamos moviendo todo ese mundo interior al sistema, o sea, lo que es afuera es adentro y viceversa. Yo creo también que hay otro factor muy importante, que es el cultural y social de nuestro país. No podemos importar proyectos sencillamente porque fuera de aquí se ven grandiosos, majestuosos. Nosotros tenemos una realidad, todavía nos faltan muchas cosas por lograr. A veces yo me asusto mucho con las torres, principalmente, cuando no tenemos sistemas desarrollados, lo suficientemente desarrollados,
para darle garantías a la ciudadanía. Entonces yo creo que nosotros estamos todavía a veces creciendo junto con el país en los proyectos. Nosotros, por ejemplo, cuando dividimos espacio, nosotros tenemos que situarnos en la cultura nuestra como dominicanos, las personas que habitan, que no habitan ese mismo número en otro país. Sin embargo, queremos traer ahora espacios que no son funcionales. Entonces vienen las adaptaciones. Entonces yo creo que para nosotros es muy importante realmente aterrizar las ideas, los sentimientos, lo social, lo cultural nuestro, para que pueda un proyecto ser exitoso. Yo creo que también es muy importante que hoy en día, con la globalización, también la gente ya tiene unas ideas mucho más claras. O sea, la gente tiene una mentalidad un poquito más madura y más real de lo que desea. Ahora, lo que yo, con la experiencia que tengo, quisiera para las nuevas generaciones es hacer lo que yo creo que he hecho siempre, transmitir la energía que tenemos, ¿sí?, al proyecto, para que realmente el proyecto sea un hogar, o sea, una casa y no sea una vitrina, o sea, transmitir esa energía maravillosa con la que tenemos y contamos y esos dones que se nos han dado y del cual tenemos que estar agradecidos obviamente todos los días, pero poder transmitirla para que eso sea una semilla de un hogar. Para mí, más que la energía de nosotros debemos de estar al servicio de ese sistema familiar. De hecho, yo siempre lo digo, descubre el espacio que habita dentro de ti y nosotros, o sea, nosotros los arquitectos, nosotros los diseñadores, te guiaremos a ti cliente a encontrarlo. O sea, estamos aquí al servicio para que ese espacio refleje la esencia de ese sistema familiar, no el nuestro. O sea, yo estoy aquí al servicio de ellos, porque para eso nos contratan. Obviamente, hay días que tenemos días de crecimiento, que quisiéramos ahorcar a 2 o 3 en el camino, pero hay otros días que son también días muy buenos y le pasamos esa buena vibra de parte de nosotros. De eso a veces yo le digo a la gente, y sí, estoy muy triste y muy molesta hoy. Porque me pasa, o sea, pero al final estamos ahí para ellos. O sea, y es lo lindo que cada casa refleje la esencia de ese sistema. O sea, Bueno, estáis hablando de cosas que me dan pie a abrir otro ángulo, aprovechando que hay muchos estudiantes de diseño, de arquitectura, egresados, recién egresados. Yo quería preguntaros, ¿cuál creéis que debería ser la transformación en la manera en la que formamos a los futuros arquitectos y diseñadores? Y cuando hablo de formar, no solo de algún modo somos los que estamos involucrados en la academia directamente, sino que creo que es una tarea de todo, precisamente para reforzar una marca país, una identidad, de todo eso que venimos conversando, para prepararlos para este mundo constante de cambios, ¿no? Nosotros, pues, ya antes decías, de aquí para allá, somos la generación, bueno, yo me quedé por fuera, pero yo me sentía más de para allá que de para acá, pero ni así, igual nos tuvimos que montar, ¿no? Digo, el mundo sigue, la vida sigue, o sea, uno cree que es que a mí esa vaina ya no me interesa, bueno, pues si no te interesa ya está fuera del juego, entonces no importa, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser esa transformación desde la formación de esos futuros e inmediatos y recientes diseñadores arquitectos para adaptarse a este mundo tan cambiante? Porque mira, la pandemia no estaba planeada, ¿cierto? Ese yo creo que es un legado importantísimo para las generaciones nuevas, porque tienen todas las ventajas en la mano, o sea, tienen todas las herramientas en la mano, pero es muy importante que la parte de pensar, ¿sí?, sea algo muy, muy junto a las máquinas, a todos los programas, a todo lo que existe nuevo. Lo más importante es pensar, porque es clave. O sea, si no usamos eso y el sentido común, de verdad que tenemos muchos problemas.
y los vivimos. O sea, el sentido común que por El menor ahí, de los sentidos. exacto, que por ahí dicen que se... El menor de los sentidos. Yo creo que yo le aconsejaría que debe de haber una mezcla. Todo es un equilibrio. Yo creo en la tecnología, me encanta, me fascina, pero creo que eso debe de ir de la mano con la parte humana, con la sensibilidad, con la parte nuestra. La experiencia. A mí todavía me encanta, sí, ya yo no lo hago, pero en los trazados a mano, eso es irreemplazable, es decir, no hay forma de tú reemplazar un dibujo bien hecho, no hay forma de tú tener esa profundidad, ese sentimiento cuando tú le enseñas a un cliente eso. Porque eso tiene esencia, tiene una parte que se puede, es tangible. Entonces yo creo que es un equilibrio de seguir utilizando todo esto que se ha desarrollado hoy en día, que es positivo, pero conjuntamente de la mano con nuestra pasión. Yo le diría que lo que hay que tener es una pasión por la profesión. Seguir estudiando. Esto no se acaba nunca. Esto es que no, ya yo me gradué y ya. No. Cada día hay más profesionales exitosos para ver, para aprender de ellos. Es decir, esto es un crecimiento continuo, una confrontación continua. Entonces, les invito a que realmente no se detengan y crean en sí mismos y se atrevan. Yo creo que es importante reconocer que realmente con los avances tecnológicos y la ayuda de la inteligencia artificial en la parte de la carrera de la arquitectura y el diseño, yo creo que la educación está cambiando mucho en el sentido de que vamos a poder tener herramientas que nos van a ayudar con lo técnico. O sea, todas estas herramientas lo que han hecho que podamos producir más planos en menos tiempo, más render en menos tiempo, múltiples versiones de opciones en menos tiempo. Entonces, está un poco dándole la facilidad a un grupo de personas más amplio. Anteriormente, el arquitecto era el que sabía dibujar o que sabía matemática. Hoy en día no necesariamente tú tienes que ser buen dibujante. Yo realmente no sé dibujar a mano, pero soy creativo. Y yo creo que lo que me diferencia o lo que diferencia a un creador o a una persona técnica es saber humanizar y saber cómo interpretar las diferentes cosas. Sandra dijo algo muy inteligente ahorita y dijo, yo me observo mucho en lo que la persona, el cliente tiene puesto y cómo actúa en una reunión. Y como nosotros tenemos que ir absorbiendo toda esa señal invisible. Y eso viene muy de la mano con la psicología que estábamos hablando anteriormente. Entonces nosotros como creativos tenemos que poder interpretar todas esas cosas que no son necesariamente tangibles y poder de eso crear un producto, un espacio, un elemento que sea reflectivo del uso de las personas que lo van a utilizar. Y si la tecnología y los avances tecnológicos no han dado algo, es que ha permitido que más personas puedan lograr esa meta, porque tienen formas de facilitar lo técnico, pero el buen diseñador no es técnico. El buen diseñador es una persona que escucha y sabe interpretar y sabe muchas veces, antes que el mismo cliente, cuáles son las necesidades para él. Debe de saber, porque el cliente muchas veces no sabe poner en palabras o en espacio lo que necesita, pero no, es nuestro deber estar siempre un paso adelante con sus necesidades y lo que le va a traer felicidad en el espacio. Y oigan bien, yo los invito, por ejemplo, decía Patricia ahorita, o sea, ok, chulísimo, y como decía Ramón Emilio, óyeme, en nuestra época, yo todavía tengo mi mesa de cálculo, o sea, en mi época no había AutoCAD, o sea, nosotros teníamos que hacer los planos a mano, y cuando nosotros nos equivocábamos con un plano, eso era o en el vidrio de nuestras casas, pegando el plano, ¿te acuerdas? Para tirar rayitas a chinógrafo, o en la mesa de cálculo. Toda esta tecnología nos ha ayudado a hacer los planos, a producir planos más rápido, a hacer una modificación en medio de una reunión, etc. Sin embargo, en nuestra época, digo, yo lo que tengo son 56 añitos, ¿verdad? Pero yo estudié en los años 86 y yo tengo el regalo de haber pasado desde lo que era la parte manual a lo que es hoy en día este boom de tecnología. Entonces, en mi época también nacieron la Coca-Cola Light, los Marlboro Light, los queso Light y todo Light. Y a medida que estamos subiendo ahora es sin gluten, sin no sé qué,
o sea, tú vas y todo el mundo tiene un tema celíaco, no sé qué, o sea, todo el mundo tiene un tema con la alimentación y eso ahí también te muestra que todo se ha ido expandiendo y se ha ido mucho más rápido. Entonces, ¿qué los invito a hacer? Y me pasó ayer, en mi época no existía Google, no existía Instagram, Pinterest, no sé cuánta cosa. Que existían los famosos libros que uno iba a Barnes Noble a comprarlo. Y hoy en día muchísimos de nosotros tenemos de esos libros todavía. Y ayer yo me reía porque en una reunión había un caso de una casa que estamos remodelando con una ventana curva y no sé qué. Y yo me acordaba de esas cortinas que nosotros hacíamos con la cosa curva. Y yo traté de buscarlas en Pinterest. Señores, no las encontré. Tuve que coger mi librito, sacarlo en la reunión y decirle a la cliente, ¡ay, Dios mío, qué nostalgia me da esto de tener que recurrir a estos libros! Pero, ojo, el tener que buscar en esos libros, el cerebro, es como cuando tú escribes una carta. No es lo mismo tú escribir una carta a mano que tú tener que coger tu biblioteca personal y tirar los libros, o sea, hojas para la izquierda, porque el cerebro va automáticamente leyendo de otra forma. Entonces, muy chula la tecnología, pero no dejemos a un lado esa parte que nos hace humanos. Hay gente que le encanta leer los libros, por ejemplo, en estos apps y electrónicamente, no sé qué. Ay, a mí denme los libros que yo lo pueda rayar en fluorescente, si es posible. O sea, para poder tener ese contacto que me hace humana al final del camino. Y yo creo que tuvimos esa oportunidad de tener que viajar, de tener También. que indagar, de También. tener que buscar revistas, libros, porque no teníamos absolutamente nada. ¿Verdad? Y de esa forma estudiamos, es lo que hemos hablado. Es muy importante que la gente siga estudiando, porque las cosas siguen evolucionando. Y si nosotros nos hubiéramos quedado con lo que manejábamos antes, pues no estaríamos haciendo en este Pues daré un móvil aquí. ningún proyecto. Ajá, exacto. O sea que todo es una evolución, pero debe estar acompañada del estudio, ¿sí? y de aprovechar toda la parte de tecnología. Vuelvo a decir, no, me encanta haber vivido también la época de tener que salir fuera a buscar suscripciones de revistas, libros, ir a las ferias de hace muchos años, desde hace muchos años, y entonces todo eso nos fue dando una experiencia que hoy en día manejamos y que queremos transmitirla también. Muy bien, me estoy recordando mis tiempos, pero no voy a contar historieta aquí porque si no puedo... Cuéntalo, que la vida está llena de anécdotas y si lo pensaste, ¿por qué lo tienes que decir? No te lo... Mira, yo mientras lo estaba diciendo, y ahorita Felipe, yo desde Barcelona, yo tenía que esperar. Ahora va a sonar a prehistoria, porque que parece que uno viene a la prehistoria. Yo, desde Barcelona, tenía que esperar la Feria del Mueble en Milán, que era cada 2 años. Me iba en tren, no dormía toda la noche, porque era un tren de esos que allí no duerme nadie, un tren de eso, bueno, en fin. Y llegaba allá y buscaba revistas de diseño de segunda, porque primero no podía ir en el avión porque no llegaba. Revistas nuevas tampoco, pero bueno, la ventaja es que Milán siempre ha ido como 7 pasos por delante de todo lo que era diseño. Entonces yo compraba esas revistas y yo me devolvía a la casa con esas revistas. Mira, yo podía pasar 2 años revisándolas. Cargando carry-on ahí pesadísimo. Y entré, porque ahí en esos tiempos no había sobrepeso, no había vainas. Pero yo volvía cargado con una mula y me tenía que ir hasta Milán. Pero cada 2 años, yo tenía que esperar, ¿no? Imagínate. Pero bueno, en fin, esas son batallas, pero que están ahí. Pero Javier, tú ibas a Barcelona, pero ¿y nosotros? Que aquí no existía un Ilumel. Acuérdense que Ilumel era una tienda de lámparas. Tela, Tisage, ¿y a dónde, mi amor? Almacén de Moisés en la Duarte. Y tapicer, o sea, es así. Tú tenías que ser muy bueno como ebanista, porque aquí tú tenías que diseñar los muebles y la mesita y la cosa para tú tener mesa bonita. O si tenías el cliente, te ibas y le compraba los muebles a Soledad, que eran los muebles Baker, y te ibas a Dakota en Miami. Ahí entonces en Dakota tú te llamabas a tu cliente y ahí tú tenías todo aquello expuesto. ¿A qué tú te acuerdas de eso, Patricia? Claro, dilo, que eso es de tu época también. O sea, esa era la realidad. Ustedes lo tienen. Line, Tisage, Marmotec, señores, este showroom espectacular. O sea, Luminati, Lighthouse. O sea, tienen una cantidad de oportunidades y de opciones espectaculares.
de verdad. Bueno, podríamos seguir y seguir, ¿no? No, no. Entonces, vamos a cambiar de tercio para que no se nos haga esto una crónica de... La historia. Exacto. Entonces, habilidades blandas. Habilidades blandas que ahora se habla mucho de eso, pero cuando también, de nuevo, uno estudiaba, no se hablaba de ese tipo de cosas. Entonces, yo os pregunto, para también decir, ¿no? Incluso a todos, ¿no? Porque al final, yo digo de los estudiantes y la gente que se está formando o se ha acabado de formar en arquitectura y diseño, pero los que nos dedicamos a esos, vean, si no lo sabían, les voy a dar una noticia. Y es que seguimos aprendiendo, así tengamos 55, 60 o 70. Porque el día que cree uno que ya lo sabe todo, hasta ahí llegaste. Entonces, ¿qué habilidades blandas creéis como, no sé, liderazgo, empatía, comunicación o adaptabilidad? ¿Creéis que pueden marcar la diferencia a ser un buen profesional o uno más de los que no trasciende más allá de su área? Qué pregunta tan linda. Bueno, yo creo que obviamente, primero que cualquier cosa, impera el diseño, la creatividad. O sea, si eso está adentro, ¿sí? Las demás cosas se facilitan. Porque hay un despertar, o sea, hay momentos en que cuando yo pienso que les pasa a ustedes también lo mismo, que se ponen a diseñar y no les caben las ideas en la cabeza, o sea, que son demasiadas cosas y entonces armar todo un juego no es tan fácil, pero eso es lo más importante, que tenemos dentro la creatividad, la imaginación, ¿sí? Y de ahí sigue todo lo demás. Yo creo que la comunicación también es extremadamente importante. Suele suceder que como creativos a veces somos introvertidos o no sabemos necesariamente poner en palabras porque la forma que nosotros nos expresamos es a través del trabajo, es a través de esa manifestación física de esa creatividad. Entonces, al momento de poder presentar un proyecto o venderle la idea a un cliente, hacer la propuesta, uno tiene que realmente saber cómo uno va a trazar la historia del por qué uno diseñó o por qué el resultado final es como es para que el cliente se entusiasme de la misma forma que tú te entusiasmaste para crearlo, él ejecutarlo, porque se ejecuta a través del cliente. Sin su bolsillo no se ejecuta. Exacto. Entonces, realmente nosotros somos creativos, pero después que dejamos de ser creativos, tenemos que ser un vendedor. Y no necesariamente como vender de convencer, sino que tenemos que saber comunicar el por qué tomamos las decisiones que tomamos. Porque muchas veces uno tiene una propuesta creativa, atrevida, y para que el cliente te compre eso, que te diga, yo nunca lo he visto, es algo diferente, no sé cómo van a funcionar esos colores, por qué tú tomaste esa decisión. Tú tienes que realmente saber expresar el por qué. Esa es la mejor solución o esa es la solución que tú estás proponiendo para ese proyecto. Entonces, después de lo creativo, tenemos que saber comunicar. Yo creo que también es la estructura que tú tengas, la organización que tú tengas, es lo que te va a dar frente a tu cliente seguridad. Es decir, estamos tratando con una persona que está depositando en ti tanto, es decir, su futuro, su casa, su edificio, su Versión. todo lo que sea. Entonces, tú tienes que presentarle de una forma organizada, estructurada, de forma que esa persona pueda captar la seguridad que tú tienes en lo que tú estás proponiendo. Creo que para mí eso es básico. Sumando lo de Ramón Emilio, sumando lo tuyo, Felipe, y lo de Patricia. Señores, negociación. Yo terminé en Harvard, señores, haciendo un curso de negociación. Yo he terminado con una coach ontológica. ¿Ustedes saben para qué? Para afilar el oído, la escucha empática. ¿Qué es lo que te está diciendo el otro? Que tú no lo estás entendiendo, porque la gente se comunica no necesariamente con las palabras, también el lenguaje, te habla con el lenguaje. Y muchas veces la gente no te habla claro. Y tú dices, espérate, ¿qué fue lo que tú me acabas de decir? No. Y se vuelve un lío. No. Miren, esa coach que yo tuve me sacó lágrimas, pero eso sí, tengo el oído afilado. ¿Entiendes? Entonces, y eso mismo, o sea, lo que le dije ahorita, constelaciones sistémicas familiares, o sea, todo lo que te puede ayudar
a ser mejor persona tú primero. ¿Por qué? Porque lo que dije también anteriormente, o sea, estamos aquí al servicio de esos inversionistas, de esos restaurantes, de esos clientes que nos confían millones de pesos, que muchos con mucho esfuerzo lo han conseguido. Entonces, es un respeto a ese sistema y que, oye, confían en ti para que los guíes en ese proceso. Yo también creo mucho en el respeto. Yo creo que no hay que ser necesariamente agresivo cuando tú tienes tus primeras reuniones. Yo digo que escuchar es vital, vital, vital. Hay que escuchar al cliente, dejarlo expresarse, respetar sus ideas y siempre yo los dejo y aparentemente me quedo de bajo perfil. Y luego, en la medida que el cliente va viendo el desarrollo y va creyendo y confiando en mí, entonces yo voy poco a poco sacando las ideas que no proceden, introduciendo las nuevas. Bueno, mira, para mí, además, como anécdota, fue un poquito más el trabajo cuando llegué a República Dominicana. Soy colombiano, vine hace 20 años y todo lo que se dice es muy cierto, hay que oír, pero resulta que yo oía terminologías y palabras totalmente diferentes a las que yo usaba. O sea que adaptarme a todos esos cambios tampoco fue fácil, ¿sí? O sea, fue muy interesante. Bueno, Y un cursito de finanzas, señores, de contabilidad, porque nosotros somos artistas, pero hay que saber de contabilidad, eso, hago impositivo, ay, que no nos gustan a ninguno. pues entonces, habilidades blandas, tomé nota, porque yo no está en ningún pensum de ninguna facultad. Ninguna. Pero no en la República Dominicana, o sea, en el mundo, digamos. Entonces, bueno, para lanzaros la última pregunta y a ustedes les voy invitando a que vayan pensando qué tantas cosas les quieren preguntar a ellos, porque pues bueno, tenerlos todos juntos aquí creo que pasa pocas veces, ojalá a partir de esta sean muchas más, porque me parece muy interesante que al final, digo, porque estamos hablando mucho de ser más colaborativos, más empáticos con nuestros clientes, pero pasa a veces, y yo lo estaba diciendo esta tarde, a veces entre nosotros no logramos buscar espacios donde, como yo digo, hacer terapia, ¿no? Digo, porque todos necesitamos hacer terapia, porque a todos nos pasan las mismas vainas y luego al final uno dice, ¿será que todo me cae a mí? ¿O cómo es la cosa? ¿No? Entonces, bueno, ojalá, Aldaba, tomen nota, por favor. Reúnannos más veces para hablar de muchas más cosas. Entonces, voy con la última pregunta y ustedes vayan a pensar. Si tuvieras que definir en una frase el perfil del arquitecto o diseñador del futuro, ¿cómo lo describiría? Humano. Yo creo que esa sensibilidad humana, yo creo que realmente es lo que nos va a diferenciar de todo lo que viene, no solamente en el diseño, sino estamos hablando del reemplazo de todo un capital humano con tecnología, sea robot, inteligencia artificial, o sea, son todas las carreras que van a quedar afectadas por estos últimos avances tecnológicos. Yo creo que si algo en esta carrera de arquitectura y diseño de interiores, nosotros somos los creadores de los espacios donde nosotros los humanos habitamos. Ajá. No somos arquitectos digitales, no somos software developers, no somos creadores de espacios digitales, sino que son espacios tangibles, físicos. Y quienes habitan en ellos somos nosotros. Entonces, realmente yo creo que así de sencillo, humano. Sí. Yo diría que nosotros nos mantengamos alineados con la esencia. O sea, yo quisiera decir la cadena dorada, pero igual va a sonar demasiado profundo. Pero sí, o sea, pero no. Y esa esencia conectada con esa esencia interna nos va a mantener fuerte en lo que viene, porque vienen muchas pruebas. Y el que no tiene esa fuerza interna, Yo creo que también es muy importante tener un estilo y una tendencia. Es como si fuese una línea recta, pero que tiene la posibilidad de poder variar, pero vuelve y llega al centro.
Yo creo que es muy importante tener una meta, algo muy definido, en el que siempre hay variantes por parte de nosotros mismos y por parte de los clientes, y las cosas varían un poco, pero finalmente se llega a la meta. O sea, yo creo que ese es el futuro, ¿sí? Conservar esa idea. Bien. Bueno, yo diría que es la creación de ese hábitat armónico, creativo, fluido y bendecido. Todos son definiciones intangibles, ¿no? Digo, no hemos hablado ninguno de nada físico, ¿no? Ni que sea, no sé. Todo tiene que ver con algo que está implícito en el proceso creativo y que es parte de la identidad de cada uno de los que diseñamos y que es solo para esa persona o para ese grupo de personas. Muchas gracias, queridos colegas. Un aplauso grande, por favor.